Hola, somos Torre Fuerte. A continuación escucharemos al pastor Arturo Muro continuando con la serie El verdadero discípulo. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Eliseo acaba de mencionar este canto y muy apropiado para el tema que vamos a tocar hoy. Es difícil a veces creer. No siempre es tan fácil conservar la fe. En la noche, en la tormenta, hay que seguir adelante. Y eso se llama perseverar a pesar de las situaciones adversas de la vida. Y ese es el tema que vamos a manejar hoy en nuestra serie, El verdadero discípulo de Jesús, en donde estamos viendo en estas últimas semanas cuáles son las características o las expectativas que tiene Dios de un verdadero discípulo. Ya hemos visto varias de ellas, no las voy a resumir, las pueden ver en las predicaciones, mensajes previos en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Ahí están todas las prédicas de esta serie para ustedes. Pero hoy queremos, a ver qué está pasando aquí. Ya, ahora sí. Hoy queremos ver una característica muy importante que viene siendo la perseverancia. Eso es, un verdadero discípulo de Jesús persevera a pesar de las situaciones adversas de la vida. Un verdadero discípulo de Jesús persevera a pesar de las dudas, a pesar de las preguntas, a pesar inclusive cuando ha caído, se levanta y sigue adelante. No se da por vencido. Y aunque se extravía del camino, regresa a ese camino. Esa es una característica de todos los verdaderos discípulos de Jesús. El apóstol Pablo lo puso en esta manera en su última carta en el capítulo 4, cuando dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. A pesar de todo lo que sucedió en la vida de Pablo durante su tiempo que era seguidor de Cristo Jesús, que él enumera en 2 Corintios, todo lo que sucedió, las persecuciones, las tormentas, las palizas, la cárcel, él siguió fiel hasta el final. Le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Comparando el caminar con Jesús y el servir a Jesús con una batalla, comparándolo también con una carrera. ¿Es una batalla la fe? ¿Es una batalla el ser un discípulo de Jesús en el mundo en el cual vivimos? Sí, no es fácil. Hay que nadar en contra de la corriente. Hay que sobrevivir la burla, a veces hasta la misma persecución, para seguir adelante sirviendo a nuestro Dios en una cultura cada vez más antagónica a los valores y a la fe del cristianismo. Y después dice: acabado la carrera, comparando la fe cristiana, el caminar con Cristo, el servir a Cristo y el discipulado con una carrera. Y cuando compara con una carrera, yo no creo que Pablo estaba comparándola con una carrera de corta duración, como una carrera de 100 metros, 200 metros, 400 metros que duran unos segundos hasta unos minutos. Más bien la carrera cristiana es un maratón y no es de 42 kilómetros, es de años de vida hasta que el Señor nos llame a su presencia. Existe una doctrina, no la voy a predicar ni la voy a enseñar, la quiero mencionar como una ilustración, que se llama la perseverancia de los santos. Esta doctrina significa que todos los cristianos verdaderos, aunque no tengan vidas perfectas, ganarán la batalla de la fe en contra de la incredulidad, porque Dios le guardará y les va a conceder la victoria que Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Inclusive, el apóstol Juan es un poquito más duro en cuanto a esta enseñanza, cuando dice en su segunda carta de Juan, el versículo 9, lo siguiente: cualquiera que se extravía y no persevera, no se mantiene en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Así
de claro. Como dijo en su primera carta, capítulo 5, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. En otras palabras, alguien que haya renunciado a la fe en Jesús como Señor y Salvador nunca fue un verdadero creyente o discípulo de Jesucristo porque no perseveró. El punto de esta doctrina es que perseveremos todos porque Dios nos preserva y obra en nuestros corazones para que nunca nos desviemos definitivamente del camino. Temporalmente puede ser, pero definitivamente no, porque regresamos al redil. Quizás esto es difícil de comprender, cómo es que podemos perseverar en nuestra debilidad humana y en nuestros pecados que todos tenemos. El hecho es que Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer, de acuerdo a su voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo 12. El verdadero discípulo de Jesús, por lo tanto, no es uno que nunca haya tenido una duda en su vida como creyente o discípulo. Es uno que a pesar de sus dudas, confía en Dios y sigue en la fe y en el servicio a Dios mientras Dios le resuelve la duda. El verdadero discípulo de Jesús no es uno que tenga una fe perfecta, porque la fe no tiene que ser perfecta, tiene que ser colocada en el lugar correcto. Aún con la fe con el tamaño de una semilla de mostaza es suficiente si es colocada en el lugar correcto en Cristo Jesús. Entonces, no necesariamente el verdadero discípulo de Jesús tiene una fe inquebrantable, tiene una fe perfecta. Puede tener debilidad. Y cuando tiene debilidad en su fe, ese verdadero discípulo de Jesús lo reconoce ante Dios, pide ayuda. Señor, auméntame la fe. Recordarán cuando Jesús habló del perdón a sus discípulos. Y ahí Pedro, que fue el que más habló por los apóstoles, como que entra un poquito de orgullo en su vida porque está dispuesto a perdonar a su hermano hasta 7 veces. Y Jesús les dice, no, Pedro, tienen que perdonar como Dios los perdona. 70 veces 7. Y creo que cuando dijo Jesús eso no estaba refiriéndose a cuando llegan a 491 veces que tiene permiso un cristiano decir, ya 490 veces te he perdonado, esta última no te la perdono. Porque Dios no es así con nosotros. Si así fuera, tendríamos graves problemas. Y Pedro, cuando escucha esa explicación de Jesucristo, juntamente con los demás discípulos, hacen esta petición. Ay, Señor, aumentanos la fe. ¿Quién puede hacer eso? Con la ayuda de Dios, todo es posible. El verdadero discípulo de Jesús no es uno que nunca peque, porque todos somos pecadores, incluyendo los grandes héroes de la fe. Juan lo dice así en su primera carta, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aún los discípulos de Cristo Jesús tenemos que batallar con el pecado, esa antigua naturaleza. Y cuando el verdadero discípulo de Jesús cae en un pecado, el verdadero discípulo de Jesús lo reconoce, se arrepiente, confía en Dios, pide perdón y se levanta de nuevo a servir a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy quiero demostrarles ejemplos negativos y positivos de héroes de la fe, de cómo perseveraron, y negativos de aquellos que no perseveraron, para exhortarnos mutuamente que a pesar de lo que esté sucediendo en nuestras vidas, las pruebas que estemos pasando, las situaciones adversas de nuestra vida, las dudas que podemos tener, la falta de fe que podemos tener, las tormentas en la noche, las pruebas que podemos nosotros
superarlas con la ayuda de Dios. Y si caemos, Dios nos levanta para restaurarnos al servicio otra vez por su gracia, amor y perdón. El ejército de Jesucristo, hablando de la batalla, que es la vida cristiana, es el único que da un tiro de gracia a los que salen heridos en la batalla. Los demás ejércitos de este mundo, cuando hay una batalla y soldados caen heridos, toman cuidado de traer a los soldados a un lugar, un hospital, para poder curar sus heridas, para otra vez mandarlos al campo de la batalla. Pero hay nosotros los cristianos que juzgamos tanto los unos de los otros, que hay un soldado herido y ya para nosotros esa persona no tiene potencial, no tiene posibilidad de restauración, su vida ha acabado, como si fuera le damos un tiro de gracia y ya no sirve para Dios. Lejos de nosotros de pensar así, porque la Biblia está llena de situaciones de hombres y mujeres que fallaron, que fracasaron, que pecaron y Dios perdonó y los levantó y los usó porque perseveraron. Enfrentaron dudas y caídas, pero aquellos que no pudieron superarlas quedaron a un lado. Ahora, déjame ir al Antiguo Testamento y voy a brevemente mencionar algunos héroes de la fe que ustedes conocen bien, entonces no tienen que estar buscando los versículos. Los héroes de la fe, ese capítulo 11 de Hebreos, no eran mujeres y hombres perfectos. Tenían imperfecciones, tenían debilidades, pasaron por dudas. Algunos inclusive entraron en depresión. Varios se enojaron en contra de Dios porque no entendían lo que Dios estaba haciendo en ese momento en sus vidas. Algunos sufrieron caídas, pero tenían una característica en común todos. Y a pesar de eso, se levantaron y perseveraron en la fe y en el servicio a Dios. Pensemos un momento en algunos de esos héroes de la fe. Pensemos en nuestro padre Abraham, que es el padre de la fe, justificados pues por la fe. Este hombre llamado Abraham, y lo detalla la Escritura es transparente con las vidas de los personajes de la Biblia. Abraham mintió a lo menos en 2 ocasiones por miedo de su vida y por miedo de perder a su esposa, a personas de autoridad. Y a pesar de esa mentira, Dios lo utilizó y lo convirtió en Abraham, el padre de una multitud en el cual todos somos benditos. Sara, su esposa, cuando recibió la noticia que ella en su vejez iba a tener un hijo, se rió. Se burló en un sentido, ¿cómo es posible? Y a pesar de eso, Dios la utilizó, hizo el milagro y tuvo el hijo de la promesa. Jacob, uno de esos patriarcas, le robó la primogenitura a su hermano y engañó a su padre, pero se convirtió eventualmente en Israel, el padre de una nación. Moisés mató a un egipcio, huyó al desierto, pasó 40 años pastoreando, pero a pesar de todo eso, Dios fijó su mira en él, lo levantó y lo usó para librar a Israel de la esclavitud en Egipto. Pensemos en uno de esos hombres fuertes de la Biblia, llamado Sansón, el hombre más fuerte de la Biblia, antes de todos los concursos de hombres fuertes. Cometió muchísimos errores en su vida. Podría ser subido una telenovela y yo tengo una película sobre Sansón y toda su vida. Terminó eventualmente perdiendo el poder que Dios le había dado sobrenatural y sus enemigos al capturarlo le quitaron la vista, le quitaron los ojos y eventualmente para burlarse de él lo encadenaron entre dos columnas en uno de sus templos más grandes para exhibir a este campeón de Israel que ellos habían capturado y habían cegado, burlándose en esta manera de él. En este estado de humillación y vergüenza, después de haber fallado tan grandemente, clamó Sansón a Jehová y dijo lo siguiente: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Yo sé que me he olvidado de ti, yo sé que he cometido muchos errores, yo sé que merezco estar aquí,
pero para tu gloria acuérdate de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, Señor. Y Sansón entonces palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo. Se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una, la mano izquierda sobre otra, y gritó para que todos lo escucharan: muera yo junto con los filisteos. Y ahora regresa el poder de Dios sobre su vida, empujó con toda su fuerza, el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre la gente que estaba ahí, y fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía de sus enemigos, los enemigos de Israel, los filisteos. Terminó bien. Aunque gran parte de su vida no estaba bien, terminó bien, perseveró. David, el dulce cantor de Israel, tan usado por Dios, también cometió graves errores. David adulteró con una mujer llamada Betsabé y fue el autor intelectual de la muerte del esposo de Betsabé llamado Urías. Sin embargo, cuando fue confrontado por el profeta Natán, se arrepintió, pidió perdón y restauración, y aunque hubo consecuencias personales en su familia, continuó siendo rey con bendición de Israel por muchos años más, dejando la mesa servida para su hijo Salomón para construir el templo y un gobierno central y ejército bien establecido. A pesar de eso, Dios lo levantó y lo usó. Piensen en un momento el profeta Jonás. Cuando Dios le da la primera instrucción, se nos dice que Jonás salió corriendo en la dirección opuesta a lo que quería Dios para su vida. Y después de una experiencia dramática dentro de un gran pez, Dios lo envía nuevamente a Nínive. Y al predicar a Nínive, a sorpresa de Jonás, Nínive se arrepienta y Dios los perdona. Y porque Dios los perdona, Jonás se enoja en contra de Dios porque él quería la maldición y la destrucción sobre Nínive, enemigos de Israel. Y Dios tiene que tratar gentilmente con él al final, en el capítulo 4, con una ilustración para mostrarle por qué había tenido misericordia de los de Nínive. El profeta Elías, uno de esos grandes profetas milagrosos del Antiguo Testamento, luchando en contra de la corriente en el reino norte de Israel, contra la idolatría de toda una nación, se deprimió debido a lo pesado de su ministerio y las continuas amenazas en contra de su vida. Se escondió en una cueva y estaba tan deprimido que le dijo a Dios: Dios, toma mi vida, ya no puedo más. Y Dios no lo regañó. Dios mandó a sus ángeles a ministrarle para fortalecerle, lo restauró, lo levantó, y Elías terminó bien la carrera. Ni murió, fue llevado al cielo directamente. Todos estos y más perseveraron en cuanto a su fe y ministerio, a pesar de dudas, a pesar de temores, depresiones, enojos y aún caídas. Porque esa es la marca del verdadero discípulo. Persevera hasta terminar la carrera. Ahora quiero ilustrar en el Nuevo Testamento lo mismo, pero también en forma negativa al principio. Veamos primero lo negativo. Después del milagro de los 5,000, en donde Dios toma ahí los panes y los peces y alimenta a lo menos a 5,000 hombres, la multitud, incluyendo sus discípulos, le siguen. Los más cercanos estuvieron con él, pero también le siguen otros discípulos y una multitud hasta la misma ciudad de Capernaum, se nos dice. Y ahí Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y después dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Nosotros, en la perspectiva que tenemos de mirar hacia atrás, entendemos que estas palabras son palabras espirituales, no materiales. Jesús no estaba diciendo que alguien tenía que comer literalmente su cuerpo o beber de su sangre literalmente, pero hubo algunos
de los que estaban ahí presentes, de las autoridades religiosas y aún de sus propios discípulos, obviamente no los más cercanos, que empezaron a cuestionar a Jesús. No estaban de acuerdo con lo que él había dicho. Se molestaron. Y dice en el versículo 60 de Juan el capítulo 6, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién puede seguir a este hombre que se ha atrevido a decir tal cosa? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y dice el versículo 66 algo muy triste. Desde entonces, en ese momento, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Discípulos, no autoridades religiosas, no una multitud que era simpatizante. Eran personas que le estaban siguiendo, que habían presenciado sus milagros de compasión y misericordia, que habían escuchado el sermón del monte, que habían caminado con él. Estos discípulos dejaron de seguirle. Por lo tanto, al no perseverar, no eran verdaderos discípulos. Eran nada más emocionalmente hasta que las cosas se pusieron duras y ahí se manifestó que de veras no eran verdaderos discípulos. Y esa es una prueba en nuestras vidas. Cuando se presentan situaciones duras que prueban nuestra fe, ¿seguimos creyendo y seguimos sirviendo o decimos, no, esto no lo puedo aceptar, hasta aquí llegué? Sin embargo, sus verdaderos discípulos respondieron de una manera diferente. Cuando Jesús les pregunta, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Hablemos de otro, en el forma negativo. Judas Iscariota fue uno de los que fue llamado a ser de ese núcleo especial de seguidores y discípulos llamado los apóstoles. Tuvo el privilegio de ser uno de los 12 originales, pero no valoró esta oportunidad de oro y puso eventualmente sus intereses sobre los intereses de la causa de Cristo, eventualmente traicionando a Jesús por 30 monedas de plata. La culpabilidad de su conciencia no lo dejó tranquilo y tomó su propia vida. No perseveró hasta el final. Hay otro que se llama Demas, que es mencionado como colaborador valioso del apóstol Pablo en 2 ocasiones. Pero cuando llegamos a 2 Timoteo 4, versículo 9, nos dice lo siguiente. Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas, el que era conocido como colaborador valioso, me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, abandonándome aquí en la cárcel en Roma. No me quiso acompañar en mis prisiones. Algo pasó y no perseveró en el ministerio. En un tiempo de gran necesidad, Demas, colaborador de Pablo, lo abandonó. Dice Pablo porque amaba más al mundo que la causa de Cristo. No perseveró, demostrando que no era un verdadero discípulo de Jesús. Y Demas no fue el único. Hay otros más que se mencionan en la Biblia. Pero quiero terminar con la ilustración positiva ahora. Vamos por el lado positivo. De hombres y mujeres que a pesar de todo que sucedió en su vida, dudas, temores, caídas, perseveraron. Pensemos por un momento en los apóstoles. Ese grupo selecto que estuvo con Jesús 3 años y medio, escuchándole, comiendo con él, presenciando sus milagros. Llegan al huerto de Getsemaní. Está orando Jesús. Viene Judas Iscariota con los soldados del templo. Vienen y arrestan a Jesús. Pedro se levanta en violencia y hiere la oreja de uno de los soldados. Y después de eso, ¿qué hicieron los demás, incluyendo a Pedro? Huyeron. Abandonaron a Jesús. Lo dejaron solito para enfrentar las consecuencias. Se nos dice en los evangelios que de lejos siguió Juan, presenciando lo que estaba pasando, de lejos. Y Pedro, todavía más lejos, estaba también siguiendo
Pero en el caso de Pedro, sabemos lo que sucedió. Negó a Cristo 3 veces, inclusive usando malas palabras en 3 ocasiones. Ahora, sabemos que los apóstoles después de esto estuvieron escondidos en una casa por miedo a la muerte de los judíos. Pero cuando viene la resurrección, de repente cambia todo, se llenaron de valentía y con denuedo predicaron la palabra de Dios hasta lo último de la tierra y hasta lo último de sus vidas, porque todos los apóstoles murieron como mártires con la excepción de Juan. Pero tomemos a Pedro en el sentido, Pedro negó 3 veces. ¿Qué hizo Jesús con Pedro después de la resurrección? Lo señaló individualmente y 3 veces le preguntó, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Por qué lo hizo 3 veces? Creo que es obvio, porque lo negó 3 veces. Era para afirmar a Pedro, Pedro, a pesar de que me negaste 3 veces, como te dije que iba a suceder, yo quiero que pastorees a mis ovejas. Levántate, Pedro, y continúa, tengo un llamado para ti. El caso de Tomás, otro de los apóstoles, no estuvo presente el domingo, primer domingo de la resurrección. Estuvieron presentes los demás apóstoles y las mujeres, y cuando él regresa a la casa, escucha el testimonio de las mujeres de los demás apóstoles. ¡Cristo ha resucitado! Y él dice, no lo creo. A pesar de todo lo que ustedes me están diciendo, yo no lo creo. Si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, yo no voy a creer. Wow, si alguien dijera eso a nosotros como seres humanos, probablemente, bueno, si no estás dispuesto a creer, te desecho. Adiós. No quiero trabajar contigo. Pero Jesús no es así. Una semana después, aparece de nuevo a los discípulos y específicamente señala a Tomás y le dice, Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y ya no seas incrédulo sino creyente. A un apóstol. Entonces Tomás respondió, le dijo, Señor mío y Dios mío. Dios lo levantó y lo usó de nuevo. Quiero terminar con el caso de Juan Marcos, un joven que en el Evangelio de Marcos, el cual él escribió, se describe como huyendo cuando Jesús fue arrestado, dejando prácticamente la sábana que lo cubría atrás. Este Juan Marcos después lo encontramos en el capítulo 12 en una casa de oración, orando para que Dios librara a Pedro de la cárcel. Este Juan Marcos era el sobrino del que se llamaba José, al cual los discípulos apóstoles le pusieron el nombre Bernabé, hijo de consolación. Y se nos dice que en el primer viaje misionero que emprendieron Bernabé y Saulo, todavía no llamándose Pablo, llevaron con ellos a este joven Juan Marcos como acompañante en el viaje. Por alguna razón que no se explica, pero no fue una razón buena, una excusa entendible, abandonó este joven Juan Marcos a Bernabé su tío y a Pablo en el primer viaje misionero. Tal fue la desconfianza que esto produjo en el apóstol Pablo especialmente, que a pesar de la insistencia de Bernabé de llevarlo en el segundo viaje misionero, Pablo no quiso. Pablo dijo, yo no puedo contar con él, no sé si me va a abandonar otra vez. Dejó un mal testimonio. Yo no creo que ya tiene futuro como misionero de Jesucristo. Por lo tanto, no me arriesgo a llevarlo conmigo. Y esto produjo un gran desacuerdo entre Bernabé y Pablo. Bernabé se llevó a Juan Marcos en un viaje y Pablo se llevó a Silas en otra dirección, encomendado por la iglesia. Pero hubo una separación triste en ese momento. Sin embargo, a pesar de este tropiezo, a pesar de este rechazo de parte de Pablo y este desacuerdo producido entre estos dos grandes misioneros, Juan Marcos perseveró como discípulo de Jesús. Unos 13 años después de este evento en donde hubo este desacuerdo, Pablo lo incluye en una lista de sus colaboradores en Filemón, el versículo 24. Y en otra carta escrita aproximadamente al mismo tiempo desde la cárcel en Roma, muy cerca de esa fecha, describe a Juan Marcos en esta manera. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda y
Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos positivos, si fuera vosotros, recibidle. Es un buen ministro del Señor. ¿Qué pasó en esos 13 años? Desde esa caída, desde ese rechazo, desde ese abandono, cuando recibió las noticias, el rechazo de Pablo, que ya no sirve para el ministerio, siguió creyendo en Juan Marcos y se levantó con la ayuda de Dios y de su tío Bernabé. Y Pablo lo reconoció después como un colaborador valioso, alguien al cual él podía recomendar para que las iglesias lo recibieran. Y en su última carta dice lo siguiente acerca de este joven: solo Lucas está conmigo. Timoteo, toma a Marcos y tráele contigo. Lucas, Timoteo y Marcos, porque me es útil para el ministerio. Llamó a Timoteo por carta para que trajera para acompañarle en sus últimos días como apóstol del Señor antes de su muerte, a Lucas el doctor, que estaba con él desde Hechos capítulo 16, a su joven discípulo llamado Timoteo, y a Juan Marcos, el que había abandonado el primer viaje misionero, decepcionando a Bernabé y a Pablo. Dios lo levantó, no le dio un tiro de gracia. Como hemos visto en estos ejemplos del Antiguo y Nuevo Testamento, el verdadero discípulo de Jesús no es uno que no tenga dudas en cuanto a la fe y su ministerio. Sin embargo, es uno que a pesar de las dudas, decide confiar en Dios y seguir adelante. El verdadero discípulo de Jesús no es uno que tenga una fe perfecta, pero en su debilidad de fe continúa pidiendo que Dios fortalezca la fe en el camino. No sé cuál es la situación de cada persona aquí en el auditorio o siguiéndonos en esta transmisión. Dios sí la conoce. Si tienes dudas, si sientes débil tu fe, no eres el único. Probablemente ahora mismo, en este momento, hay varios aquí que están luchando con algo, o varios que están viéndonos por transmisión, en donde hay alguna duda que está enfrentando, en donde por alguna situación adversa se ha debilitado la fe y le es difícil creer. Mi exhortación es: sigue confiando en Dios y sigue en la batalla, porque Dios está contigo. Si estás deprimido, no tires la toalla. Deja que Dios te ministre y fortalezca para que te levante de nuevo para servir. El verdadero discípulo de Jesús no es uno que nunca haya caído, nunca haya cometido un error. Es aquel que a pesar de los errores y las caídas, se levanta con la gracia, el amor y perdón de Dios para servir nuevamente, para terminar la carrera. Nunca te des por vencido. Sigan adelante a pesar de obstáculos, a pesar de dificultades, personas difíciles y situaciones adversas, porque el verdadero discípulo de Jesús no es perfecto, pero sí persevera. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos en la debilidad de nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos en las dudas cuando nos es difícil creer, para que sigamos confiando en ti. En la noche, en la oscuridad, en las tormentas, en las pruebas, sigue con nosotros, Señor. Levanta a los caídos para que otra vez te sirvan para glorificarte. Gracias, Señor, que tú eres un Dios de perdón y de amor, que no das un tiro de gracia a los heridos, sino vienes a nuestro lado para restaurarnos, levantarnos y usarnos de nuevo. Te damos las gracias y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222-253046 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org.
Te invitamos a seguirnos en nuestras redes, Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.